Bueno, ahí estaba entonces el panorama con respecto a las instituciones israelitas en Córdoba, el país en función de este panorama conflictivo entre Israel e Irán. Lo sumamos a Martín Reinaldi y bueno, tenemos muchas preguntas para hacernos al respecto. Este conflicto entre ambos estados significará un polvorín en esta región, en Medio Oriente. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo te va, Sime? ¿Cómo te va a vos? Buenas noches para todos. Y la verdad que son varias las preguntas que tenemos para hacernos. A ver, quienes hablan y siguen esta temática, ya lo vamos a consultar, pero dicen este es un capítulo más. El tema es qué capítulo de esa escalada que vienen teniendo estos dos países, de esa tensión que manejan estos dos países, Israel e Irán. Preguntas también que tenemos para hacernos. Israel en el recaliente el conflicto en un momento en donde está recibiendo muchas condenas por parte de muchos países sobre su accionar en Gaza y la manera en que está impidiendo que llegue ayuda humanitaria, en que, bueno, está sometiendo a la población gazatí a lo que ya hemos venido cronicando más de una vez. Una crisis humanitaria de niveles increíbles. Otra cuestión, Sime, también, porque se hablaba de una negociación que iban a encarar de aquí a poquitos días Estados Unidos e Irán por esta cuestión del desarme nuclear. Entonces, también nos preguntamos eso y nos preguntamos también por la presencia de nuestro primer mandatario, de nuestro presidente y un alineamiento total de Javier Milei de la política exterior argentina con Israel en un momento, no te diría de mucha soledad, pero sí de bastante aislamiento por parte de Israel en la comunidad internacional por su accionar. Cuestiones internas que a veces no manejamos y no tenemos tan claras porque no las seguimos en el día a día y el panorama internacional. Creo que vamos a tratar de armar un panorama para entender un poquito más de qué se trata, ¿no? Sí, lo hemos sumado a la mesa Ignacio Rivas, doctorando en estudios internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba y docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Villa María. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu primera mirada, tu primera reflexión con respecto a este ataque, entre comillas, preventivo de Israel hacia Irán? Bueno, muchas gracias, Ximena, muchas gracias, Martín, por tenerme en cuenta. Gracias por venir, Ignacio. Es un tema sumamente complejo en el que intervienen un montón de factores, un montón de elementos que son difíciles hasta para los propios analistas de poder dilucidar con mucha precisión, ¿sí? Lo que tenemos en seguro es el hecho de que las escaladas se producen en base a los eventos anteriores, es decir, el año pasado tuvimos una escalada entre Irán e Israel, inédita, que nunca había sucedido, y este capítulo nuevo se abre justo luego de que Donald Trump llega a los Estados Unidos, a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cambia la estrategia de la política exterior norteamericana en la región. Antes, la Pax Americana buscaba una mínima concesión entre algunos países del Medio Oriente, Arabia Saudita, etcétera, pero ahora Donald Trump lo que quiere no es justamente obtener algún tipo de límite estratégico, sino la posesión, ¿sí? Lo que le interesa es la posesión, justamente por eso hablaba en un momento de poseer Groenlandia, hablaba de poseer Gaza, es decir, no está anidado dentro de la tradición diplomática de los Estados Unidos. Por eso ha convertido, como vos bien dijiste, Martín, esta situación en un polvorín. Es decir, no sabemos exactamente qué va a suceder. ¿Eran reales esas...? Bueno, primero una aclaración porque se está hablando mucho de esta cuestión de ataque preventivo. Entiendo que en el derecho internacional esa es una figura que no está aceptada más allá de algunas interpretaciones medias raras que se hace del artículo 51 de la Carta Internacional de Naciones Unidas. No existe el ataque preventivo, sino una legítima defensa. Entonces, habría violado el derecho internacional Israel. Eso por un lado. Por otro, ¿eran ciertas estas negociaciones que iba a encarar Estados Unidos o era solo una pantalla y ahora nuevamente se posiciona de otra manera Estados Unidos para negociar ese desarme nuclear de Irán? Bueno, las violaciones de espacios aéreos en todos los países del Medio Oriente ocurren, ¿sí? ¿Por qué? Porque las soberanías ni siquiera por tierra se respetan. Claro. Es decir, porque no decimos siempre que se van moviendo los límites en el Medio Oriente porque no hay una estabilización general de ningún país. Y yo me hago la pregunta, ¿puede un Estado-nación garantizar algún tipo de estabilidad a su ciudadanía cuando constantemente vive una situación de guerra? En la que constantemente una decisión que toman a nivel del Poder Ejecutivo es una decisión también en materia de seguridad
y como lo escuchábamos antes al primer ministro Netanyahu, lo consideran también algo de la existencia propia de Israel. Es decir, todas las medidas que toman las toman en función de lo que sostienen como la mera existencia del Estado, es decir, la mera existencia de la vida. Por lo tanto, allí se juegan otras cuestiones que son mucho más profundas para poder analizar lo que está sucediendo ahora. Me quedo con lo que planteaba, por otro lado, el primer ministro de Israel. Esta vinculación, este paralelismo, esta comparación con respecto al holocausto judío, justificando este ataque preventivo, reitero, entre comillas. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Comparar esta situación actual con el holocausto judío. Es muy difícil, principalmente porque la Shoah y el holocausto es uno solo, ¿sí? Es algo que ocurrió en la realidad, ¿sí? Entre 1941 a 1945, entonces donde se eliminaron a 6 millones de personas por el mero hecho de ser judíos. Por lo tanto, no se les dice holocausto de los judíos o Shoah de los judíos, sino Shoah. ¿Sí? Claro. Fue una catástrofe. Ahora, dentro de lo que es la ideología del sionismo, que es muy apasionante poder estudiarlo, la Shoah aparece como un capítulo en el que se acomoda a la historia práctica de Israel, ¿sí? Es decir, los primeros en llegar a Israel no fueron prácticamente sionistas, digamos, en el sentido político, sino que buscaron una solución práctica, así los Biluim. Tenían muchos problemas para poder continuar su vida en Rusia, por lo tanto, tenían que moverse a otro lado y fueron a Palestina en ese momento. De la misma forma, esa solución práctica se fue acumulando a través del tiempo, cuando iban sucediendo varios pogroms alrededor de toda Europa. Luego de la Shoah, luego del Holocausto, no todos los migrantes fueron hacia Israel. Muchos vinieron a Estados Unidos, a otros países, aquí en Argentina, ¿sí? Sin embargo, siguen teniendo todos en común que una gran cantidad sí fue a Israel y forma parte también de la ciudadanía hasta el día de hoy. El tema es, déjame terminar, el tema es que dentro de los discursos ocurren dos cosas. La primera es que se termina, como lo hizo Netanyahu y lo sigue haciendo, una banalización de la Shoah, claro. ¿sí? Porque constantemente lo utiliza con un sentido político, es decir, todas estas muertes, 6 millones de personas me están avalando para poder llevar adelante una medida de seguridad que involucra internacionalmente a las potencias hegemónicas del mundo, ¿sí? Porque Putin también tuvo una conversación telefónica con Netanyahu a raíz de esta situación. Por otro lado, lo que sucede es que se pierde un poco también, y eso es muy peligroso, yo lo considero así, el tema del lugar de la memoria, ¿sí? ¿Dónde está el lugar de la memoria de la Shoah? ¿Sí? Tenemos el Museo del Holocausto aquí en Buenos Aires, está el Museo del Holocausto en Estados Unidos y en Yad Vashem en Israel. Entonces, esos son los lugares de la memoria. O sea, nosotros podemos construir la memoria de los relatos y de la gente que todavía nos falta, porque no están. Totalmente. Ignacio, a ver, si uno veía las palabras de los dos mandatarios, tanto del israelí como del iraní, es preocupante, porque ¿hacia dónde va esto? Hubo un ataque, hubo una respuesta de Irán. ¿Cómo sigue esto? Y para hacer una pregunta de sentido común, ¿quién lo frena? Bueno, hay el ataque que se lleva adelante, que le llaman la ofensiva o el ataque preventivo de Israel, ¿sí? Se va en 5 oleadas. Se moviliza toda la fuerza aérea, ¿sí? Que ataca sobre el norte hacia el sur, en los puntos más débiles y esenciales de Irán. Es decir, lo que intentaron hacer es eliminar la capacidad productiva de Irán con respecto a la bomba nuclear, ¿sí? El problema es, vos dijiste, ¿quién lo frena? Israel en este sentido ha aprobado la autonomía que tiene para poder decidir en materia de política exterior, ¿sí? No es simplemente un aliado estratégico totalmente cerrado en los Estados Unidos, sino que tiene un margen de autonomía considerable, ¿sí? La otra cuestión es, esta situación no se va a terminar de profundizar hasta que no se alcance una situación de equilibrio, lo que nosotros llamamos equilibrio de poder. ¿Y ¿sí? qué implicaría
esa situación de equilibrio. Que Irán acepte no llevar adelante un plan nuclear, ¿sí? no acepte los acuerdos que iba a tener con Estados Unidos el domingo, y que acepte la existencia del Estado de Israel. Algo que es muy difícil teniendo en cuenta que son dos hegemones que se quieren convertir en la única hegemonía de la región y que además son contrincantes hoy en día, y son contrincantes en el sentido de antagónicos, o sea, no reconocen al otro como un interlocutor. Irán no reconoce a Israel como un Estado-nación, por ejemplo. Ignacio, recién utilizaste la palabra de equilibrio. ¿Cuánta fuerza tendrá Irán para seguir reaccionando pensando en el apoyo que tiene Israel con respecto a los Estados Unidos en tema tecnológico, en temas armamentos? Es decir, ¿hasta dónde podrá responder este ataque Irán? Bueno, eso... Con respecto a su fuerza, ¿no? Estamos un poco prontos a poder decidir en qué momento se va a frenar la escalada. El año pasado siguieron así durante unos días y después hubo una situación en la ONU en donde se estipuló hasta dónde iba a tener el alcance mediano, ¿sí? Al corto plazo esto es inédito, ¿sí? Porque aquí no es Irán atacando a Israel solamente, sino que Israel decide atacar a Irán, poner freno a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Irán acepta eso, acepta esas condiciones, por lo tanto no hay un cese completo, por así decirlo, no va a haber un acuerdo. Si nosotros estamos pensando en un acuerdo con las partes vinculantes sentadas en una mesa, no va a suceder de esa manera. Tiene que haber un interlocutor. El interlocutor por ahora es Estados Unidos. En el momento en el que algún misil de los hutíes, de los grupos rebeldes en Yemen, se desvíe desde hacia Israel, vaya hacia un destructor de los Estados Unidos que está apostado en el Golfo, allí se arma un casus belli, lo que nosotros llamamos un casus belli. Preocupa mucho la posición de Argentina. Era una de las cuestiones con las que introducíamos este bloque, Ignacio. ¿Cómo lo deja parado a la Argentina siendo un país que, con el presidente Milei a la cabeza, se ha alineado acríticamente a cualquier cosa que haga Israel? E incluso hoy, por ejemplo, en la Universidad de Hebrea, fue escrachado el presidente argentino, le dijeron que él apoyaba el genocidio en Gaza. Bueno, a ver, ¿cómo queda nuestro país? Bueno, es importante tener en cuenta que Argentina tiene una tradición diplomática que no tiene que ver generalmente con lo que sucede en el Poder Ejecutivo, ¿sí? Sin embargo, es innegable también lo que está haciendo el presidente, ¿no? Sin embargo, claro. Sí, exactamente. Sin embargo, lo que ha generado Milei dentro de Israel no es que no pase desapercibido, porque no pasó desapercibido, pero no tiene un peso muy importante dentro de la política interna de Israel. Kissinger decía que Israel no tiene una política exterior, solo tiene una política interior. ¿Eso qué quiere decir? Que constantemente tienen que tomar decisiones en pos de la seguridad interior de su país. Por lo tanto, la ida de Milei y decirles que está totalmente alineado con los intereses nacionales de Israel no cambia la Una forma... aclaración. Mi pregunta va hacia cómo quedamos con los enemigos de Israel. Bueno, sí. ¿No? Riesgo mediante, ¿no? A ver, se lo planteo a... Bueno, Perdón, y considerando la historia de atentados que hemos tenido en nuestro país, es decir, no está de más la consulta. Exacto. Todos los aliados estratégicos de Estados Unidos en algún momento u otro de la historia del imperialismo norteamericano han tenido una situación compleja de resolver, o han tenido atentados, o han tenido que enfrentar algún tipo de guerra civil, etc. ¿Sí? En Argentina tuvimos, como vos bien dijiste, la experiencia en los 90, ¿sí? El atentado en la Embajada de Israel y en la AMIA. No es que vayamos en esa dirección, ¿sí? Pero sí tener en cuenta que estas desproporcionalidades totalmente ideologizadas que tiene el presidente Milei no van a tener un buen, podemos decirlo así, una buena conclusión diplomática, sino que nos van a comenzar a alejar más de otros países. Y compartiendo ya la situación que tenemos en Latinoamérica, en la que Argentina ya está bastante aislada de Latinoamérica, si nos seguimos aislando más del resto de los otros países, no va a ser un buen futuro que tengamos diplomáticamente. Ignacio, muchísimas gracias por venir a ayudarnos a interpretar este contexto tan preocupante allí en Medio Oriente. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ignacio.